¡Ah! Una escuela de magia llena de waifus hermosas. ¿Se imaginan estar ahí? Bueno, el prota tuvo esa suerte. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llegó hasta ahí, no? Pues resulta que el man iba por el bosque cuando de la nada se encontró con una waifu bañándose. Y ante la vergüenza del momento le dice, ¡epa la mijita! No se preocupe, que a mí me gustan mayores. Pues, bueno, de esta manera bien rara, comenzaría esta historia. Además, el men terminaría formando un contrato con un espíritu legendario. Sí, como oyes, así de random. Este contrato le permitiría estar a la altura de estas hermosas waifus de la escuela mágica, porque además de hermosas, le sabían bien a los madrazos. Así que sí, ¿será que el prota forma su harem y sale vivo en el proceso? Pues te cuento. Bueno, nuestro protagonista, Kamito, se dirige a la academia espiritual Areisha, donde las doncellas elementalistas eran entrenadas para convertirse en las mejores guerreras. Ahí en su camino, atravesando el bosque, no pudo evitar pasar por un lago en el cual una hermosa chica llamada Claire se estaba bañando. Ahí al verlo, ella inmediatamente intenta cubrirse avergonzada. Él al notar esto, le afirmó que no era su intención espiar a una niña y que no se preocupara, ya que no tenía intereses en verla. Aunque este comentario la ofendió muchísimo, ya que ella tenía 16 años, donde Kamito creyó que ella debía estar mintiendo porque una chica de esa edad no podía tener, tan pequeños atributos. Y no man, tus palabras duelen más que los chancletazos de mi mamá. La cosa es que al escuchar esto, su estado pasó de la vergüenza al enojo por el comentario y por sentirse espiada, así que no dudó en invocar a su espíritu de fuego, Scarlet, y es que ahí utilizaba un elemento waffle, el cual era un látigo que le ayudaba a concentrar los poderes de su espíritu. Ahí el protagonista hizo su mayor esfuerzo para explicarle que todo se trataba de un malentendido, pero Claire no quiso escucharlo y comenzó a atacarlo, ahí dispuesta a quemarlo vivo, donde el ataque fue muy descontrolado, causando que un enorme árbol que había junto a ella fuera cortado por la mitad y estaba a punto de ser aplastada, aunque ahí Kamito no dudó en correr por su ayuda, saltando sobre ella para quitarla del camino y evitar que saliera gravemente herida. Sin embargo, al caer al suelo, su mano terminó, tocando sus mini atributos. Ahí enojada y completamente avergonzada, lo atacó sin dudar, dejándolo inconsciente, donde ya al despertar estaba atado por el cuello con el látigo y Claire ya se había colocado su uniforme y aunque él la había salvado, ella se comportaba aún de manera muy cautelosa. Ahí Kamito comprendió que al ser una doncella de la academia, ella no debió haber interactuado con muchos hombres a lo largo de su vida y por esa razón se comportaba de manera agresiva y desconfiada hacia él. Sí, claro, no fue que le hayas insultado en su cara. En fin, ahí él le explicó que estaba allí porque la bruja del crepúsculo, o sea la directora de la academia, lo había llamado. Claire dudó, pero al ver que el sello en la carta era real, no tuvo más opción que creerle. Ahí Kamito aprovechó y le preguntó la razón por la cual estaba allí. Ella le explicó que se estaba purificando para realizar un contrato con el espíritu que se encontraba sellado en el altar cercano. Y el espíritu era la antigua espada que derrotó al rey demonio, o sea, Demon Slayer. Y ninguna doncella de la academia, desde su fundación, había logrado establecer un contrato con ese espíritu. Ahí Claire creía que ella tendría el poder suficiente para domar al espíritu. Y es que por eso no dudó en entrar al altar. Ahí nuestro prota no pudo evitar seguirla. Y es que si el espíritu estaba sellado, era porque debía ser muy peligroso. Y si llegara a descontrolarse, podría acabar con la vida de Claire. Así que la acompañaría para ver que todo continuara en orden. Ahí al llegar al centro del altar, vieron la poderosa espada. Claire comenzó a hacer el ritual para crear un contrato, pero el espíritu no iba a permitir que lo controlaran tan fácilmente. Así que ahí con su descomunal poder, comenzó a atacarla sin piedad. Ahí el prota corrió y le quitó del rango de ataque de la espada, diciendo que deberían retirarse antes de que el espíritu despertara por completo y los asesinara a ambos. Aunque Claire se negó rotundamente. Ella quería controlarlo, ya que necesitaba tener un gran poder. Ahí invocó a Scarlet, que en su forma original era un gato rojo, y comenzó a atacar la espada, pero esta era muy poderosa y solo causó que Scarlet saliera herida, regresando al mundo espiritual. Ahí la espada, al notar que Claire estaba desprotegida, aprovechó la oportunidad para darle el golpe final. Sin embargo, Kamito se interpuso y recibió el golpe, clavándose la espada en su mano derecha. Y es que para detenerla, no tuvo más remedio que intentar hacer él mismo el contrato con la espada, donde sorpresivamente la espada cedió ante él. Ahí Claire estaba impactada, ya que solo las mujeres eran elementalistas, y el único hombre en la historia que había sido capaz de tener contacto con espíritus había sido el rey demonio. Pero al haber perdido la oportunidad de controlar a un espíritu tan poderoso, decidió que con Kamito le había robado la oportunidad de tener la espada. Y ahora él debía convertirse en su nuevo espíritu por contrato. Y al negarse, ella no tuvo más remedio que llevarlo a la academia atado para que no se le escapara. Pero en un momento de distracción, él aprovechó la oportunidad, se liberó de las ataduras y huyó. Ahí fue directamente a la oficina de la directora para reunirse con ella. Y es que al parecer lo había llamado para que participara en el Blade Dance anual. Y es que quería que él se uniera a la academia y lo ganara, como lo había hecho hace 3 años bajo el alias de Ren Ashbel. Ahí Kamito no estaba dispuesto a aceptar, pero la directora tenía información
información sobre Restia, su primer espíritu de contrato, el cual tenía 3 años sin poder localizarlo, y si él se negaba, ella no le diría nada, por lo que no tuvo más opción que aceptar. Ahí Ellis, quien era la líder de los caballeros Silphid, no estaba de acuerdo en que un hombre estuviera en la academia, pero al ser las órdenes de la directora, no tuvo más opción que seguirlas. Ahí de mala gana le dio a nuestro prota un recorrido por toda la academia, y le mostró la lamentable choza donde dormiría, donde bueno, después de esto, lo llevó a su clase. Él se uniría al grupo Raven, en el cual se encontraban las chicas problemáticas de más alto nivel. Ahí justo en la puerta del aula, Claire se encuentra de nuevo con él, e insistió otra vez en que él formara un contrato con ella, donde agotado de esta situación, Kamito decidió ponerla nerviosa para que finalmente desistiera del contrato. Ahí comenzó a acercarse a ella lentamente, comentando el hecho de que para formar contrato con un espíritu de alto nivel, humanoide, era necesario darle un beso. Esto la hizo poner muy nerviosa e intentó echarse para atrás, pero Kamito comenzó a insistir y se acercó cada vez más a su boca. Ella quería que se detuviera, y es que estaba realmente apenada, y al notar que ya se veía arrepentida, él decidió que era suficiente de molestarla. Ahora, al entrar a clases, no fue recibido de la mejor manera, ya que todas lo veían y hablaban del hecho de que era un hombre. Sí, no le tenían ningún tipo de confianza, y cuando por fin iba a sentarse, una chica llamada Rinslet le pidió que fuera su sirviente, ya que le gustaba su cara. Ahí Claire, al ver esto, intentó separarlos, pero solo ocasionó un forcejeo en medio de las escaleras del salón. Ahí la sirviente de Rinslet, llamada Carol, bajó corriendo intentando detenerlos para que la profesora no los castigara por su comportamiento, pero terminó tropezándose y cayendo justo arriba de la cara de Kamito. Ahí todos lo llamaron cochino por aprovecharse de la pobre Carol, pero en realidad él no había tenido culpa de nada. Ahí nuestro protagonista, en 2 meses, debía participar en la Blade Dance anual, una batalla donde equipos de elementalistas representaban diferentes países, donde el ganador obtendría la protección para su país de los 5 grandes espíritus durante años, y lo más importante, se le cumpliría cualquier deseo que pidiera. Ahí a Claire se le ocurrió la idea de llevarle a Kamito algo de comer, ya que como ella insistía, debía encargarse de cuidar a su espíritu de contrato. Sin embargo, a ella no fue la única que se le ocurrió esa idea, ya que bueno, ese día nuestro prota estaba pasando hambre debido a los exagerados precios que manejaban en la cafetería. Y es que sí, la pobreza le respira la nuca. Pero bueno, mientras el prota estaba acostado, alguien llamó a su puerta. Se trataba de Rinslet, quien llevaba consigo un plato de comida. Ella se lo ofrecía a cambio de que él finalmente aceptara convertirse en su sirvienta, donde nuestro orgulloso prota se negó rotundamente y sin dudarlo le cerró la puerta en la cara. Pero ella seguía insistiendo en entrar a la choza y no dejaba de molestarlo. Ahí al final logró entrar y dejó la comida ahí, sin pedirle nada a cambio. Kamito agradeció y le dijo que podrían ser amigos si ella quisiera, donde Rinslet se sintió muy avergonzada, pero realmente feliz por esto. Y es que bueno, en ese momento, Claire vio la escena y pensó que Rinslet estaba ahí para robarle a su espíritu, así que comenzó a insultarla por ladrona y tener malas intenciones con su espíritu de contrato. Aunque bueno, Rinslet no podía permitirse ser tratada así, por lo que comenzaron una discusión que se volvió más intensa y cada una terminó invocando a sus espíritus. Ahí Kamito se dispuso a detenerlas debido a lo peligroso que podría llegar a ser su pelea, pero Carol lo detuvo, diciendo que no había nada de qué preocuparse, ya que ellas eran buenas amigas, aunque no lo demostraran. Y bueno, ahí el espíritu lobo de Rinslet comenzó a atacar a Scarlet, pero estaban muy parejos, y es que cuando se separaron sin querer, este cayó en la choza de Kamito, haciendo que esta comenzara a quemarse. Y aunque nuestro prota comenzó a preocuparse, Rinslet, muy calmada, dijo que ella podía encargarse fácilmente de eso, y sacó su guafe elemental, un arco, donde ahí logró apagar el fuego con su elemento de hielo. Pero la choza no fue capaz de soportar tal poder y quedó hecha polvo. Ahí, debido al alboroto, Ellis y sus compañeras, Raka y Restia, quienes eran Silphides, fueron al lugar a ver lo que ocurría. Ahí Claire y Rinslet explicaron lo que había sucedido, pero esto no fue tomado de la mejor forma, ya que al parecer, tanto Claire como Rinslet eran chicas que siempre andaban metiéndose en problemas y causando desastres, por lo cual las Silphides no les tenían estima. Y bueno, Raka y Restia comenzaron a burlarse de ellas, diciendo que su comportamiento solo se esperaría de una noble de tercera como Rinslet y de la hermana de una traidora como Claire. Y bueno, ante estos comentarios, ambas se pusieron en guardia, y es que no iban a permitir que las trataran de esa forma. Pero Ellis calmó la situación para no llegar a una confrontación, donde lo único que haría sería reportar el incidente a sus superiores para que decidieran el castigo que merecían. Y bueno, ante tales insultos, ellas no podían dejarlos pasar y retaron a su grupo a un Blade Dance, donde Ellis aceptó. Ahí el combate sería a medianoche, y para que fuera parejo le dijo a Kamito que se uniera al equipo de Claire y Rinslet, donde bueno, Kamito había ido con Claire a su habitación, ya que no tenía dónde dormir, y se quedaría un tiempo con ella. Ahora, mientras él y Scarlet ordenaban un poco el desastre que había en la habitación, Kamito consiguió en el piso, sin querer, una pieza de ropa interior, donde para evitar que Claire se enojara por lo que él había encontrado,
lo guardó rápidamente en su bolsillo y continuó. La cosa es que como Kamito aún no había comido, le dijo a Ellis que prepararía alguna cosa, donde mientras tanto ella decidió tomar un baño, pero mientras ella se bañaba, fue atacada por la espalda por un espíritu salvaje de agua. Este estaba enrollado por todo su cuerpo, haciendo que tuviera poca movilidad, y por más avergonzada que estaba, no pudo evitar salir del baño a pedir ayuda a Kamito. Y bueno, ahí el man activó su poder y al tomarla de las manos, logró que el espíritu de agua desapareciera, donde bueno, ella quedó en sus brazos y le dio su chaqueta para cubrirla, y para que ella pudiera secarse la cara, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó. Sin embargo, cuando Claire se dio cuenta que lo que él le había dado era una de sus propias ropas interiores, comenzó a atacarlo por cochino. Y bueno, después, con un poco más de calma, comenzaron a comer. Ahí Kamito aprovechó para preguntar por qué estaba tan obsesionada en encontrar un espíritu poderoso, donde la razón era su hermana, o sea, Rubia Eilstein. Y es que bueno, hace 4 años ella había sido la causante de un desastre en el imperio de Orsedia. Ahí Claire quería encontrarla y preguntarle directamente a su hermana todo lo que había ocurrido y la razón de sus acciones, ya que confiaba en que ella no era alguien malvado. Y bueno, al llegar la medianoche, fueron al duelo y se dirigieron al portal de la academia. Este los llevaría al Astral Zero, donde los espíritus vivían y realizaban los duelos. Y bueno, el lugar donde sería el combate estaba restringido por la academia, lo que significaba que por seguridad, solo espíritus de bajo nivel podían estar en la zona. Ahora, encontrándose con el resto, comenzaron la pelea, donde Ellis atacó a Kamito con su espíritu de viento. Aunque bueno, el man intentó defenderse con su espada, pero al invocarla, esta tenía el tamaño de una pequeña daga. Al ver esto, Claire intentó cubrirlo, pero Regia no perdió tiempo y comenzó a atacarla, mientras Raka intentaba golpear a Kamito con su poder. En eso Rinslet, que estaba detrás cubriéndolos, le disparó a Raka con una flecha, logrando dejarla fuera de combate. Sin embargo, fue tirada por el espíritu de Ellis, y bueno, ahí Kamito comenzó a enfrentarse a ella, pero era muy fuerte, donde el combate continuó muy parejo, pero repentinamente todos se detuvieron, ya que habían sentido una gran presencia, y se trataba de un espíritu demoníaco. Y bueno, ahí el espíritu comenzó a atacarlos, donde Ellis les ordenó que se retiraran, mientras ella los cubría para protegerlos, ya que como jefa de seguridad era su responsabilidad. Y bueno, fue en ese momento que Claire dio un paso al frente y dijo que sería ella quien los cubriera. Y bueno, quería aprovechar para hacer un contrato con ese espíritu debido a su gran poder. Ahí nuestro prota intentó detenerla, ya que era demasiado peligroso que lo hiciera. Y bueno, el espíritu podría descontrolarse y atacarla con mucha más fuerza, como la vez que intentó hacer el contrato con la espada. Pero bueno, ella no estaba dispuesta a escucharlo al darse cuenta de lo débil que era, así que fue corriendo hacia el espíritu demoníaco sin dudarlo. Ahí comenzó a atacarlo con una habilidad sorprendente, pero esto no era suficiente. Él mostró que resistía muy bien los ataques, donde Claire estaba siendo derrotada y atacada. Ahí Kamito no podía permitirse seguir viendo esto, así que decidido fue a enfrentar al espíritu demoníaco, donde Ellis y Rinslet intentaron detenerlo, ya que era una locura que se arriesgara de esa forma, ya que no tenía poder suficiente para detenerlo, pero él dijo que era su deber como espíritu de contrato de Claire protegerla, así que en el instante que el demonio estaba a punto de matarla, Scarlet no dudó en usar todas sus fuerzas para proteger a su ama, pero en el intento fue golpeada con mucho poder y se desvaneció. Ahí con lágrimas en los ojos y mucho arrepentimiento por haber perdido a su compañera, Claire se encontraba cara a cara con la muerte en ese momento. Ahí Kamito volvió a intentar invocar al espíritu de su espada, donde esta vez la espada había conseguido su tamaño original y con un golpe logró extraer el poder suficiente para derrotar al espíritu. Ahí Claire estaba frustrada por no haber sido capaz de hacer algo. Por otro lado, Kamito no resistió más y perdió la conciencia a causa de haber utilizado tanto poder. Y bueno, al estar inconsciente, comenzó a recordar su pasado, donde él junto a miles de niños más fueron entrenados para convertirse en asesinos, además que lo nombraron el sucesor del rey demonio. Y bueno, cuando despertó, vemos que tenía un fuerte dolor de cabeza. Ahí estaba en una habitación, pero lo que más le sorprendió es que una hermosa chica de pelo plateado, sin nada de ropa, se escondía bajo sus sábanas. Ahí la chica dijo que su nombre era Est y que Kamito era su amo. Y sí, él estaba confundido, pero al sentir que alguien se acercaba, le pidió que se escondiera. Ahí a la habitación entraron Rinslet y Carol, donde al parecer ese cuarto les pertenecía a ellas y lo habían llevado ahí para que se recuperara. Pero bueno, como ya había despertado, debía irse del cuarto, pero con un pequeño gran problema metido entre las sábanas, y es que no podía pararse en ese instante. Ahí él pensó en una excusa para que ellas lo dejaran solo un momento, pero entonces fue que Est se movió, llamando la atención de ambas, y cuando Rinslet alzó las sábanas y vio a una inocente chica sin ropa en una posición comprometedora, no pudo evitar enojarse. Y es que bueno, Kamito era un cochino que había obligado a la chica a hacer esto, o eso pensaban, así que invocó a su lobo para que lo atacara por lo que había hecho, pero Est se apresuró a detenerlo, ya que ella era el espíritu de Kamito. Ahí al día siguiente ambos se dirigen a clases, donde él quiso saber por qué ella había decidido hacer un contrato con él, habiendo rechazado a 30 elementalistas. Ella confesó que era por pura intuición, y no había otra razón, ya que sentía que él tenía algo especial.
especial. Y bueno, ahí se encontraron con Ellis, quien quiso disculparse por cómo había tratado a Kamito. Lo odiaba por ser hombre, pero bueno, al menos demostró ser valiente al salvar a Claire. Ahora bien, Kamito no había sabido nada de Claire desde el incidente, y es que al parecer ella iba a participar en una pelea para firmar un contrato con un espíritu militar, pero al no poseer un espíritu sería muy peligroso participar, así que él se apresuró a ir para ayudarla, ya que no estaba dispuesto a dejarla sola, donde ahora mientras Claire se dirige al combate, vemos que una mujer encapuchada le ofreció un espíritu, el cual sacaría su verdadero potencial. Y bueno, ahí Rubia Elstein había ganado el Blade Dance y traicionó al espíritu Rey del Fuego, donde tomó el más poderoso espíritu de fuego, llamado la Evatain, o Leviatán, no sé cómo se llamará, pero bueno, la cosa es que desapareció. Debido a esto, el Rey del Fuego comenzó a incendiar las tierras del Imperio Orcedia, y bueno, todos la odiaban por lo sucedido. Es por eso que comenzaron a llamarla la Reina de la Calamidad. Ahí Kamito sabía que Claire estaba dispuesta a hacer ese sacrificio para poder encontrarse con su hermana y poder saber cuál fue la verdadera razón de todo lo ocurrido y sus motivos. Por otra parte, Claire ya se encontraba luchando en el Blade Dance, pero sin un espíritu no estaba logrando hacer nada, solo recibía golpes, y aunque podía usar su elemento de fuego, no era suficiente para enfrentar a los demás. Ahí las contrincantes comenzaron a burlarse de ella, y esto ocasionó que su rubia hiciera aparecer un espíritu demoníaco que poseyó a todos los espíritus de ahí, pero en realidad el espíritu se trataba de Scarlet, y es que al parecer era demasiado poderosa para morir con el ataque de un demonio tan fácilmente, pero debido al poder que le había dado la desconocida, estaba distorsionada y actuaba diferente. Ahí Kamito no podía permitir que esto continuara, así que le pidió a Est que se convirtiera en espada para pelear. Y bueno, en ese momento Scarlet poseída comenzó a atacarlo, y al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Claire utilizó su elemento para herir el sello en la mano de Scarlet. Esto dejó aturdida a Scarlet por un momento, y Kamito aprovechó para atacarla, donde al vencerla, todos los espíritus, incluyéndola a ella, volvieron a la normalidad. Fue en ese momento que apareció Restia, y es que ella había sido la causante de todos los conflictos con espíritus malignos, y que le había dado a Claire el espíritu que volvió delante de los demás. Ahora bien, Kamito se sorprendió de verla e intentó hablar con ella, pero Restia solo estaba ahí para hacer despertar al espíritu militar, volviéndolo loco. Ahí el prota no podía creer que Restia estuviera haciendo eso, pero ella simplemente se fue. El prota intentó detenerla, pero fue inevitable. Él se culpaba por su cambio, y es que al parecer había intentado hacer un deseo prohibido cuando ganó el Blade Dance, por ende algo debió haber pasado que él no lograba recordar. Y bueno, el espíritu militar estaba destruyendo todo. Ahí Claire sacó a Kamito del medio y lo llevó a un lugar donde ambos pudieran mantenerse escondidos, donde ahí debido a su encuentro con Restia se encontraba aturdido, y al verlo de esta forma Claire lo besó, pues quería que dejara de pensar en eso y continuara la pelea. Ahora más centrado, nuestro prota se dispuso a pelear, donde Kamito demostró una habilidad increíble mientras atacaba al espíritu. Ahí Claire estaba sorprendida, ya que los movimientos que utilizaba eran los mismos que Ren Ashbel, donde ahí con sus grandes habilidades logró por fin derrotar al espíritu. Y bueno, ya había pasado una semana desde el incidente del espíritu demente. Kamito volvería a sus clases con normalidad, pero cuando se despertó y al levantarse sin querer, puso sus manos sobre los mini tributos de Est, quien, como siempre al dormir, se encontraba sin ropa. Ahí él se sorprendió y se echó para atrás, pero ella estaba arriba de él y le preguntó si no quería seguir jugando con ellas. Y bueno, en ese momento ella lo besó, ya que esa era la forma de cerrar el contrato con un espíritu humanoide. Vamos, quería hacerlo. No me vengas con mamadas, Mary Janes. Ahora más tarde, en la práctica de ese día, vemos que había un duelo de equipos, pero al no tener más compañeros fueron 2 versus 5, lo que acabó en una inevitable derrota. Y bueno, mientras almorzaba, Kamito fue llamado a la dirección, donde al llegar le presentaron a una nueva estudiante de intercambio. Ella era la segunda princesa del Imperio Ordesa, llamada Fianna. Y bueno, la directora quería que él y su equipo se convirtieran en los guardaespaldas de ella durante una misión. Y es que bueno, debido a razones desconocidas, ya no pertenecía a la familia real. Y bueno, vemos que la misión era de rango S, donde debían acompañar a Fianna a verificar un lugar que últimamente había padecido de temblores. Esto, al parecer, era causado porque había un problema con el sello que retenía a un espíritu militar estratégico, el cual era sumamente peligroso. Y bueno, querían que Fianna realizara una danza espiritual para reparar el sello y calmar al espíritu, pero Kamito no podía aceptar, ya que Claire también debía unirse, así que fueron a hablar con ella. Pero en el camino, Fianna le dijo que había ido hasta ese lugar solo para encontrarse con él, todo mientras acercaba sus atributos al cuerpo de Kamito. Él no creía en lo que decía, ya que se acababan de conocer, pero cuando ella lo llamó Ren, se sorprendió muchísimo. Ahí Claire los vio y Kamito comenzó a explicarle toda la situación. Ella no quería participar en la misión, además no quería que Fianna se quedara en su habitación, pero ya no había más nada que hacer, ya que por un tiempo ella estaría ahí con ellos. La cosa es que mientras Kamito se bañaba, Fianna entró en traje de baño y quiso ayudarlo a bañarse. Ahí comenzó a lavarle la espalda mientras pegaba sus atributos en él. Claire escuchó el alboroto y decidida, ella también lo ayudaría a bañarse, así que ambos hicieron lo posible para hacerlo sentir mejor. Y vamos, privilegios
colegios del protagonista. Ahora en ese momento, fue a avisarles que había un intruso en la academia, así que ahí apresurados fueron a ver lo que sucedía, donde se encontraron a Ellis luchando sola contra un chico. Ahí el resto de sílfides estaba completamente herido en el suelo. Ellis era la única que aún quedaba en pie, intentando detenerlo, pero ahí el chico, llamado Shio, era muy fuerte, y es que al parecer utilizaba una cantidad sumamente alta de espíritus. Él había robado unos documentos sellados de la biblioteca, que eran realmente importantes, y bueno, al ver que Claire y Kamito venían, decidió huir, pero nuestro prota corrió tras él para intentar atraparlo. Ahí Shio comenzó a atacarlo, pero era realmente poderoso, y es que Kamito no lograba defenderse ante tantos ataques, y es que una persona no debería ser capaz de firmar un contrato con esa cantidad de espíritus. Pero bueno, ahí Fiana utilizó una piedra mágica para atacar a Shio, para que este no asesinara a Kamito, pero solo consiguió ponerse en la mira del enemigo. Ahí ella se encontraba paralizada y no sabía qué hacer. Shio estaba a punto de atacarla, pero nuestro prota logró llegar a tiempo e interponerse en el ataque. Sin embargo, resultó gravemente herido, y es que Shio aprovechó la oportunidad y escapó, dejándolos a ambos atrás. Y bueno, al día siguiente, la seguridad de la academia había aumentado. Claire y Kamito decidieron participar en la misión con Fiana, pero antes debían de hablar a solas con él. Ahí le preguntó cómo sabía que él era Ren, y es que bueno, ella le dio ciertas pistas, y entonces recordó. Fiana era una chica a la que él había salvado hace 3 años, y que había descubierto su verdadera identidad, y la razón por la que ella había entrado en la academia era para unirse a su equipo y ganar el Play Dance anual, porque quería recuperar su título de princesa y demostrar su valor. Por otra parte, Claire estaba celosa de la cercanía de Kamito y Fiana. Ahí se preguntaba si la razón era porque carecía de unos buenos atributos, pero bueno, fue en ese momento que se encontró con Rinslet y dejando su orgullo de lado, comenzó a preguntarle cómo podía tener atributos más grandes, y bueno, ella le diría cómo, pero a cambio debía permitir que se uniera a la misión que tendrían con Fiana. Así que ahí, desesperada por la información, Claire aceptó, y la solución que le dio Rinslet fue que el chico que le gustara debía masajearle toda esa zona, y así le crecerían. Así que Claire quedó muy avergonzada con este comentario, y ya no sabía qué hacer. Por otra parte, Ellie se encontró con Kamito y Fiana. Ella les comentó que se dirigían a la ciudad minera a atrapar a Shio y recuperar lo robado, y es que al ser el mismo lugar donde ellos debían de ir a realizar su misión, Kamito ofreció que hicieran equipo juntos. Sin embargo, Ellie se negó, ya que era responsabilidad de las sílfides y no podía permitirse involucrar a nadie más, así que él comprendió y les deseó suerte, a lo que Ellie, sonrojada, le dijo que esperaba que él también lo lograra y regresara a salvo. Ahí en su habitación, Claire no sabía qué hacer, así que terminó imaginándose cómo sería Kamito la ayudara en su propósito de crecimiento, ya que él era el chico del que estaba enamorada. Y bueno, al sentirse tan avergonzada, comenzó a masajearse ella misma para ver si lograba que crecieran. Todo esto mientras estaba concentrada en su asunto. Vemos que Kamito entró a la habitación y la vio haciéndolo, donde, avergonzado por interrumpir, inmediatamente cerró la puerta y se fue, aunque Claire quiso intentar explicarle, bueno, fue muy tarde. Ahora al día siguiente, se prepararon para partir hacia la ciudad minera, y bueno, se veía que el camino estaría lleno de energía gracias a las peleas de aquellas waifus por el control de Kamito. Y bueno, cuando por fin llegaron al anochecer, Claire le dijo a Fiana que invocara su espíritu, ya que en ese lugar podrían ser atacados y sería peligroso, pero ella por alguna razón se negó, diciendo que su espíritu era tan poderoso que solo se podía invocar cuando era sumamente necesario. Ahora por otro lado, vemos que comenzaron a inspeccionar la zona y descubrieron que habían rastros de una ceremonia realizada hace muy poco, y es que al parecer se trataba de una ceremonia de separación, pero no había resultado, ya que ese era un altar falso. Y bueno, en ese momento comienza a temblar, donde al parecer alguien se encontraba peleando por la zona, así que ahí fueron apresuradamente a ver lo que sucedía. Y bueno, cuando llegaron al lugar, se trataba de Ellis peleando con Shio, quien estaba a punto de derrotarla, por lo que Kamito se apresuró a ayudarla, donde Fiana usó un cristal para curar a Ellis y las demás intentaron cubrirlas, mientras Kamito luchaba espada con espada contra Shio. Ahí durante la pelea, nuestro protagonista quiso saber las razones de Shio para esto, pero él solo quería vencerlo para demostrar que era el sucesor del rey demonio, y es que no le interesaba saber lo que harían con los documentos robados ni con el espíritu militar. Pero bueno, ahí por fin, Kamito, después de un ataque, logró destruir su espada, pero una tras otra aparecieron más, y es que bueno, tenía demasiados espíritus contratados, donde ahí Claire y Rinslet intentaron atacarlo de lejos para prestar apoyo a Kamito, pero fue inútil. Shio logró atraparla sin dificultad y continuó enfrentándose a nuestro prota, que después de haber utilizado mucho poder, su espada estaba disminuyendo de tamaño, ya que él no poseía casi energía espiritual. Y bueno, después de un gran ataque de Shio, Kamito se encontraba en el suelo y el resto se encontraba fuera de combate. Ahí el prota se puso de pie y bueno, no tenía más opción que vencerlo, o todos podrían morir ahí mismo. Y es que Fiana era la única que se encontraba de pie, pero bueno, no hacía nada. Ahí Shio estaba preparado para dar el golpe final, donde utilizaría uno de los más fuertes espíritus que tenía, el espíritu que Restia le había dado para que cumpliera su misión. Ahí nuestro prota no podía
podía creerlo, era ella de nuevo. Y bueno, ahí Fianna, con una piedra de sangre, que es un arma que guardaba temporalmente el poder de un espíritu, invocó el poder de la destrucción Magma Carta, donde ahí Gio había desaparecido al recibir el ataque y todo el lugar se encontraba en ruinas. Pero en ese momento de absoluta seriedad, Claire no pudo evitar gritar a los cuatro vientos el gran descubrimiento que había hecho. Y es que bueno, Fianna utilizaba atributos falsos y los suyos en realidad no tenían ese tamaño. Ahí ella confesó que la razón por la que lo hacía era para esconder la piedra de sangre y que nadie intentara robarla. Además, al pensar que a los chicos les gustaba esto, lo aprovechó. Y bueno, también explicó que solo utilizaba piedra de poder para disimular, pero no era capaz de invocar su espíritu. Es por esta razón que fue expulsada de la familia real. Y bueno, ellos comprendieron su situación, pero debían concentrarse en cumplir su misión, ya que ahora debían encontrar el altar real para que Fianna pudiera reparar el sello. Aquí Est dijo que ella conocía el lugar donde estaba el altar, así que los llevaría. Ahí Rinslet y Ellis se encontraban heridas y no podrían continuar peleando, así que ahora solo quedaban Camito, Fianna y Claire, por lo que decididos fueron a cumplir su misión. Por otra parte, Shio se encontraba realmente herido. Ahí le pidió a Restia que lo llevara al altar para poder enfrentarse a ellos y demostrar que el sucesor del rey demonio era él y no Camito, pero Restia no le recomendaba hacer eso, ya que perdería contra Camito sin dudarlo. Ahí Claire y los demás, después de una larga caminata, lograron conseguir el altar real, pero antes de sellar el espíritu, Fianna debía purificarse tomando un baño. Ahí Claire se le uniría, ya que así repondría su fuerza espiritual, mientras que Camito vigilaba la puerta. Todo esto mientras Claire aprovechó la oportunidad y comenzó a masajear a Fianna para ver si sus atributos aumentaban de tamaño. Pero cuando terminaron de jugar, se prepararon para que Fianna comenzara con su danza. Ahí mientras Camito junto a Est vigilaban, sintieron la presencia de Shio y se prepararon para el combate. Ahí ambos comenzaron a enfrentarse, pero esta vez Camito tenía la ventaja, y es que había descubierto que la verdadera razón por la cual Shio usaba tantos espíritus no era porque pudiera hacer contratos con todos ellos, como era capaz el rey demonio, sino que los tenía sellados dentro de su cuerpo y cuando quería usar su poder los liberaba. Ahí Shio, furioso de esto, comenzó a atacarlo desesperadamente, pero Camito lograba hacerle frente. Sin embargo, en un momento, el prota se distrajo y el enemigo aprovechó la oportunidad y lo apuñaló. Ahí nuestro prota comenzó a hacerle preguntas intentando distraerlo. Fue así como Claire aprovechó el momento y lo atacó por la espalda atándolo con su látigo. Ahí al sellar a varios espíritus en él, su cuerpo se había convertido en un altar, por lo que reaccionaban a la danza espiritual de Fianna. Y bueno, así usaron esto a su favor y lograron derrotar a Shio. Fue en ese momento que Restia apareció. Ella fue quien había ordenado todo eso, ya que quería liberar al espíritu militar debido a la orden de una mujer. Además, ella permitió que Shio la controlara para provocar a Camito y que Shio siguiera peleando. Y es que él fue directamente a atacar a Fianna, pero nuestro poderoso prota no permitiría esto. Ahí se interpuso en el golpe y se sacrificó a sí mismo para que ella no saliera herida. Fianna, al observar esto, hizo todo su esfuerzo para intentar invocar a su espíritu y que los ayudara a ganar, donde bueno, después de años de no haberlo logrado, por fin su espíritu escuchó su llamado y los protegió del ataque de Shio. Y es que bueno, el espíritu era poderoso y ganó la batalla fácilmente, donde a pesar de que Fianna había cumplido su objetivo de recuperar a su espíritu, aún no iba a regresar a su reino, ya que tenía un deseo secreto más que cumplir. Bueno, la cosa es que ahora se acercaba San Valentín y es por esto que las chicas estaban intentando preparar chocolate. Ahí al querer saber si estaba bien hecho, Claire le dijo a Camito que lo probara, donde ahí Fianna también colocó la barra entre sus falsos atributos y le dijo que también lo probara. Ahí Camito se sentía acorralado, donde fue en ese momento que apareció la Loli Est. Bueno, con poca ropa como siempre, pero de paso tenía escrito en su cuerpo la palabra cómeme y quería que Camito lo hiciera. Ahí Ellis apareció en ese momento debido a quejas de ruidos de ese dormitorio, pero al ver la escena pensó que eran unos indecentes, así que invocó a su espíritu y como caballero los castigó. Ahí el equipo Scarlet, que consistía en Camito, Claire y Fianna, se preparó para enfrentarse a una batalla en el campo de entrenamiento. Ahí Claire se enfrentó a las tres que tenía delante mientras Fianna cuidaba sus espaldas y Camito fue a luchar con las que se escondían en el bosque. Ahí las chicas tenían una gran combinación de ataque, pero esto no importaba. Camito era muy poderoso y las derrotó a ambas fácilmente, regresando así a donde se encontraban Claire y Fianna, quienes se enfrentaban a la última chica en pie. Ahí el fuego no afectaba a su espíritu y por eso creyó que obtendría la victoria, pero no era resistente a los ataques directos, donde ahí con su Waf, Claire lo atacó y destruyó. Y cuando creyeron que había derrotado a todos los enemigos, apareció un espíritu de agua que atacó a Fianna, y es que intentaban buscar al elementalista, pero no podían verla. Ahí Claire intentó salvarla, pero el espíritu de agua no podía ser vencido por el fuego de Claire. Ahí Fianna, al verse desesperada, comenzó a invocar a su espíritu, que logró liberarla del ataque del elementalista del agua, y lograron obtener la victoria. Así pues, ya habían ganado juntos 3 batallas seguidas, y estaban felices por esto. Y en ese momento, Rinslet los invitó a comer en un restaurante de la ciudad, para
para celebrar la victoria que habían tenido. Y bueno, ahí aceptaron, pero debían esperar a que Kamito viera una clase de recuperación. Pero él no había sido el único con una mala calificación, pues resulta que Ellis también se encontraba ahí, así que se sentaron juntos. Y bueno, Ellis comenzó a disculparse por su comportamiento de la mañana. Las chicas le habían explicado lo ocurrido y entendió que lo había malinterpretado, donde Kamito, al ver que ella estaba estudiando, intentó ayudarla recomendándole lo más importante y que le hiciera más fácil estudiar para pasar el examen. Así que ahí, como estaban bien chill, Ellis aprovechó la cercanía y le pidió que se reunieran a las 5 ese día, con la excusa de continuar estudiando. Ahora ya más tarde, vemos que se encontraban en la ciudad, donde Kamito descubrió que al día siguiente era el cumpleaños de Claire y pensaba regalarle algo. Pero cuando llegaron al restaurante, vemos que una mesera muy sospechosa los atendió. Sin embargo, ellos no se percataron de esto y continuaron con su almuerzo. ¿Y quién habría sido la mesera? Pues ni idea. Pero bueno, al llegar la hora, Ellis y Kamito se encontraron para ir a la biblioteca a estudiar, pero ella le pidió que fueran a su habitación, donde al entrar lo invitó a tomar asiento y fue a cambiarse. Y bueno, cuando regresó estaba vestida de maid. Esto impactó a Kamito, quien quiso saber qué ocurría. Ahí Ellis le explicó que por toda la ayuda que le había dado, quería agradecerle. Y una compañera le dijo que a los hombres les gustaban los trajes de sirvienta. Por lo tanto, por ese día, ella le serviría, donde ella había preparado para Kamito una deliciosa cena. Pero como quería cumplir bien su trabajo, comenzó a dárselo en la boca ella misma. Y si todas las chicas cuando ven al prota, es un papucho, parece tallado por los mismos ángeles. Bueno, la cosa es que al terminar, Ellis le pidió también que se uniera temporalmente a las sílfides, ya que por los incidentes muchas se encontraban heridas y necesitaban personal. A cambio, ella le daría un pago. Así que bueno, él aceptó, pero pidió que el pago fuera por adelantado, ya que tenía la intención de comprarle un regalo a su waifu de fuego. Ahora, al llegar a su dormitorio, le comentó a Claire todo lo que había ocurrido, pero Claire no lo tomó nada bien, y es que estaba realmente decepcionada de lo que él hizo, pensando que la abandonaría para irse con ellas, donde bueno, después de una acalorada discusión, Claire terminó llorando en su cuarto, y Kamito durmiendo en el bosque. Ahora, al día siguiente, cuando Ellis estaba presentando a Kamito, llega su hermana Eva, quien era la persona más fuerte de toda la academia, y además había sido la antigua líder de los Silfides. Esta estaba decepcionada de los débiles que eran, y es que no pudieron ni derrotar a un intruso, y Ellis no demostraba tener las cualidades que un caballero necesitaba. Fue entonces cuando lanzó un poderoso ataque, donde la mayoría de las chicas presentes salió volando sin resistir, además de dejar el suelo del lugar completamente destruido. Ahí ordenó a las chicas que habían resistido para unirse a su equipo de pelea. Ellis intentó detenerla, pero las chicas sentían admiración por el poder de Eva y aceptaron. Incluso intentó que Kamito se uniera a ella, pero él la rechazó, ya que, bueno, estaba del lado de Ellis en esta situación. Ahí, después de tal inconveniente, continuaron con sus deberes como caballeros Sylphid en la ciudad, resolviendo distintas dificultades y problemas que se presentaban. Ahí Kamito se percató de que Scarlett se encontraba cerca, así que fue hacia él, encontrándose con Claire. Ahí ella no quería discutir con él y le propuso que almorzaran juntos, pero él se negó. En cambio, la invitó a pasar tiempo con él y las Sylphis. Esto enojó mucho a Claire, ya que ellas la habían insultado muchas veces hablando mal de su hermana y no quería estar cerca de ellas. Ahí Kamito intentó defender a Ellis diciendo que ella no era así, pero solo causó que Claire se enojara aún más. Y bueno, no quiso seguir discutiendo, así que le lanzó el chocolate que había preparado por San Valentín para él y se fue. Bueno, la cosa es que enojada, Claire estaba por el bosque cuando la mesera, llamada Vivian, apareció y comenzó a atacarla. Por otra parte, Ellis y Kamito caminaban por la ciudad agarrados de la mano debido a la cantidad de gente que había. Y bueno, ahí iban a comprar el regalo para Claire, donde Ellis aprovechó para explicarle que antes su hermana no era esa clase de persona, pero desde que había sido derrotada por Ren, Ashbel en el Blade Dance había cambiado. Por otro lado, la mujer había atrapado a Claire, pero ella logró liberarse de su poder con ayuda de Scarlett. Fue entonces cuando ordenó a dos chicas, que eran controladas por ella, de acabar con Claire. Y bueno, estos invocaron sus espíritus y comenzaron a atacar. Fue entonces cuando a lo lejos, Ellis y Kamito vieron el alboroto, y al ver lo sucedido, comenzaron a pelear en equipo junto a Claire. Sin embargo, intentaban detener los espíritus, pero no lograban hacer mucho. Además que Kamito había estado recibiendo muchas heridas en el proceso. Fue entonces cuando de la nada, un ataque destruyó los espíritus y gran parte de la plaza. Ahí muchas de las personas que se encontraban ahí salieron heridas, y es que había sido Eva a quien no le importó en absoluto el daño que causó, y comenzó a recriminarle a Ellis lo débil que era, por no haber podido derrotar a unos simples espíritus. Kamito se enojó ante esto, pues Ellis siempre se esforzaba por ayudar a las personas, y Eva no tenía derecho a pisotear su forma de ser y creencias. Ahí nuestro prota estaba dispuesto a pelearse con ella para que se retractara, pero ella se negó y con solo un ataque dejó inconsciente a Kamito y completamente herido. Ahí al despertar le entregó a Claire el regalo que le había comprado y explicó que era el pago que se unió a las Sylphids. Ahí Claire se emocionó al verlo y se disculpó por su comportamiento, y es que todo estaba siendo muy emotivo, pero como siempre Fiona se encargó de interrumpirlos. Y es que para lograr ir a la Blade Dance
Debían ganarle al equipo de Eva al día siguiente, pero aún necesitaban a 2 compañeros más, donde bueno, Rinslet, que escuchó su conversación, aceptó unirse al equipo después de que Kamito se lo pidiera. Por otro lado, Ellie se sentía mal por todo lo ocurrido. Fue entonces que Claire apareció diciéndole que ella era realmente fuerte y que no podía rendirse tan fácilmente. Además, le pidió que se uniera a su equipo y juntos vencieran a su hermana. Ahí, a pesar de su desconfianza en sí misma, Ellie fue motivada por las palabras de Claire, así que accedió. Ahí Eva tenía un sello maldito en su corazón que había sido implantado por Vivian. Esto le causaba un gran dolor, pero estaba dispuesta a soportarlo por el poder que ésta le ofrecía. Y bueno, gente, ha llegado la hora del combate contra el equipo de Eva. Ahí Kamito, debido a sus graves heridas, no participaría, así que entraron al Astral Zero y comenzó su combate. Ahí Eva invocó su poder y se enfrentaría al equipo de Scarlet ella sola, ya que se consideraba lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y bueno, ahora vemos que Rinslet logró bloquear los ataques que ella había lanzado, y con su poder comenzó a congelar partes de la armadura de Eva. Ahí Claire y Ellis aprovecharon la inmovilidad de Eva debido al hielo, y juntas comenzaron a atacarla, pero su enemigo era poderoso y logró liberarse, contraatacando. Ahora, por más que lo intentaban, no lograban hacerle nada al espíritu de Eva. Sin embargo, no estaban dispuestas a rendirse, y continuaron con la batalla. Ahí Claire calentó con su fuego una de las partes de la armadura, y Rinslet, seguido, tiró en ese mismo punto una gran cantidad de hielo, lo que causó que la armadura comenzara a agrietarse. Ahí Ellis aprovechó esta debilidad y con un gran ataque logró causar graves daños al espíritu, donde ahí, justo cuando creyeron que tendrían una oportunidad de vencer, el sello maldito de Eva se activó, pero el poder era tan grande que se descontroló, donde agresivamente logró capturar a Claire y a Rinslet. Ahí Kamito, al ver esto, no podía quedarse de brazos cruzados y sin dudarlo fue a ayudar. Ahí Ellis intentó enfrentar sola a Eva, pero le era casi imposible vencerla de ese modo. Y bueno, juntos, cuando la atacó con su espada, liberaron a las demás. Ahí nuestro prota peleó con ella sin piedad y aunque estaba herido, daba todo de sí mismo, donde sus movimientos eran impresionantes, y al verlos, ella no pudo evitar pensar en Ren. Y bueno, había logrado hacerle frente, pero al estar tan herido, estaba a punto de llegar a su límite. Fue en ese momento que Fianna, con las últimas fuerzas que le quedaban, envió su poder espiritual a Kamito, curándolo por completo. Ahí Claire y Rinslet unieron sus fuerzas para inmovilizar a Eva y que Kamito pudiera darle el golpe final, impulsado por el gran poder de Ellis, donde bueno, ahí la derrota de Eva fue inevitable. La espada de Kamito había logrado destruir el sello maldito que se encontraba en su corazón. Ahí la directora sabía quién había sido la culpable de los sellos, así que fue a encargarse de ella por todo lo ocurrido, donde al encontrarla invocó su poder y la asesinó para que ya no volviera a meterse con sus estudiantes. Ahí Restia había observado esa situación y antes de desaparecer le dijo a la bruja del crepúsculo que no permitiría que Kamito hiciera lo que ella ordenara, donde fue así como el equipo de Scarlet fue elegido como uno de los 3 equipos de Blade Dance y estaban preparados para enfrentar esa pelea y vencer. Y bueno, gente, hasta aquí el resumen. Si te gustó y quieres más como estos, comenta la palabra harem y me pondré manos a la obra.